central que va a confrontar? ¿Cuál será, hermano? El sábado. ¿Recuerdan, no es cierto? La ley dominical viene en camino, hermano. Ya está caminando, hermano. Si alguno de ustedes tienen la oportunidad de ingresar a internet y averiguar sobre los pasos que se están dando acerca de la ley dominical, mientras que usted y yo estamos dormidos, trabajando en nuestras diferentes actividades, ya hay personas interesadas. Están las iglesias evangélicas, como decíamos ahora 8 días, hermanos, pidiendo a los senados de los diferentes países que se establezca el día domingo como el día de ¿qué? Como el día de la familia. Suena muy bonito, ¿no es cierto? Muy hermoso es eso. Pero nosotros sabemos que esta es una de las artimañas que está utilizando el enemigo del Señor para entrampar a la humanidad. ¿Cuál es el día de la familia establecido por Dios? El sábado. O sea que el día de la familia ya fue establecido por Dios, ¿dónde? Allá en el Edén, para que el esposo pasara el santo sábado con su esposa y su familia alabando a Dios. Entonces, miremos aquí, el foco central será la observancia del sábado. Ese será el eje central, hermanos, de controversia. Y allí usted tendrá que decidir, ¿qué hago? ¿O guardo el sábado obedeciendo a Dios, o guardo el domingo obedeciendo a quiénes? A los hombres. Si usted está dispuesto a obedecer a Dios, tendrá que correr las consecuencias. Será encarcelado, tendrá que huir dejando sus bienes a las montañas, o guardando el domingo tendrá la libertad de vivir plácidamente sin ninguna clase de problemas. Allí tendremos que decir qué es más importante, obedecer a Dios antes que a los hombres. Allí podremos experimentar lo que sintieron los discípulos cuando en aquellos días después de la ascensión del Señor se les prohibió predicar en el nombre de Jesús. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen este mensaje. Pero luego las autoridades les dijeron, les prohibimos que prediquen. Entonces, ¿ellos qué hacían, hermanos? Obedecían a Dios, y por causa de la obediencia a Dios tenían que ir a la cárcel, ser azotados, o obedecer a los hombres y tener la libertad, pero tener la desaprobación de Dios. Y ese tiempo se va a repetir, hermanos. Recordemos que lo que va a suceder ya sucedió en el pasado. En toda esta serie de temas que vamos a relacionar, nos iremos a dar cuenta de que muchas de las cosas que van a suceder ya sucedieron. Recordemos una de las palabras dichas por el profeta Jeremías. Si los hermanos quieren buscar en sus Biblias, está en Jeremías 12:5. Dice, si no somos fieles a Dios ahora, hermanos, que no estamos siendo presionados a desobedecer a Dios, ¿qué será cuando lo seamos? ¿Qué sucederá cuando lo seamos? ¿Qué dice Jeremías 12:5? Un hermano que tenga la bondad de leer esta cita. Muy importante, pónganle atención. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? ¿Esa es, hermano? Sí, ese. Sí, hermana. Y si tropiezas en tierra segura, ¿qué harás en la inundación del Jordán? ¿Qué tal? Si corriste con los de a pie y te cansaste, perdiste la carrera, ¿qué sucederá cuando en verdad tengamos que correr con los de a caballo? Dice, y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo será en la espesura del Jordán? Es decir, si no pudiste pasar el Jordán en tiempo de ¿qué? En tiempo de verano, ¿qué será cuando venga el tiempo de invierno y el Jordán esté crecido? Nadie lo podía atravesar. Es una ilustración que pone el profeta para que nosotros midamos nuestra fidelidad y nuestro nivel espiritual. Esto será una realidad.
Debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Solamente aquellos hermanos y hermanas que realmente se preocupen por estudiar las señales, los acontecimientos, podrán pasar la prueba. Pero ¿qué son los hitos? ¿Qué son hitos? Consultamos el diccionario y dice lo siguiente: los hitos son acontecimientos muy importantes y significativos en el desarrollo de un proceso en la vida de una persona. Son acontecimientos que se van desarrollando y nosotros debemos estudiar esos hitos, esas cosas que van sucediendo en la historia y en el vivir diario. Dice allá San Lucas 21:28, los hermanos pueden anotar estas citas si las quieren buscar, que son muy importantes, hermano, lo que dice el Señor. Dice: y cuando estas cosas o eventos comenzaren a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El Señor en su grande misericordia, recordemos, hermanos, que estamos tratando de la crisis final. La crisis final será tremenda, hermano, tremenda. Pero el Señor en su misericordia dejó ciertos eventos en el camino de la historia para que a medida que vayan transcurriendo, los hermanos que quieren salvarse, al observar esas señales, esos eventos, puedan saber qué tan cerca está la venida de nuestro Señor. Eso le dijo Jesús a la multitud en su tiempo. Y ya encontramos en esa imagen a Jesús mostrando a los discípulos mostrándoles las estrellas. Observen las estrellas, observen la naturaleza y miren los acontecimientos. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios, pónganle cuidado, solamente aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Tenemos que estar, como se dice, pendientes de las cosas, porque solamente aquellos podrán darse cuenta y no ser sorprendidos cuando el Señor venga. Esto fue escrito en el año 1902 por la sierva del Señor. Por lo tanto, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma que se han sucedido en la historia y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Hermanos, están las naciones uniéndose. ¿Ustedes creen, hermanos, que la salida del Papa, lo digo aquí pasito para que no salga del recinto, ¿no? ¿Ustedes creen que las salidas del Papa son en vano? Para buscar apoyo de los demás gobiernos y de las iglesias a nivel mundial. Eso tiene un propósito, hermanos. Él no está perdiendo el tiempo, no lo hace por pasear, sino que en eso se está cumpliendo la profecía, buscando una solidaridad para poder conglomerar a su favor a toda la humanidad. Miremos, estúdiense especialmente los libros de Daniel y el Apocalipsis. ¿Nos dice quién? La sierva del Señor. Debemos estudiar especialmente estos dos libros porque son proféticos para nuestros días. Allí encontramos el libro de Daniel y el Apocalipsis, que son los que debemos estudiar especialmente para este tiempo. Dice que se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, no un estudio superficial, sino un estudio profundo, detenido, hermanos. Palabra que no comprendamos, tenemos que acudir a dónde, hermanos, acudamos al diccionario, porque hay palabras que de pronto no entendamos, qué significa, qué quiere decir. Entonces, acudamos allí para poder entender lo que quiere decir. Debemos tener un estudio más detenido en la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. Como nunca antes le hayamos prestado atención. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente ¿para qué época? Para nosotros en este tiempo que estamos viviendo, hermano. Y les digo nosotros, incluyéndome a mí, hermanos, aunque ya yo tengo unos cuantos años,
Pero hermanos, si Dios me da vida, iré a presenciar. No sé si de pronto la venida del Señor, hermanos, pero los jóvenes que están acá presentes, hermanos, van a ser testigos de la venida del Señor. Lo digo, hermanos, con plena seguridad porque lo he investigado en la palabra del Señor. Esto fue escrito en el año 1896. Dice el Señor allí: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Imagínense ustedes, hermanos, la angustia que han pasado muchas generaciones. Por ejemplo, hermanos, imagínense ustedes la angustia que pasó los antediluvianos, la angustia que pasaron los de Sodoma y Gomorra, la angustia que pasó el pueblo de Israel en el año 70, y las luchas y guerras que han habido a través de la historia. Pero dice, hermanos, que este tiempo que va a venir, que dice que será cual nunca ha existido, hermanos. Ni siquiera nos la imaginamos, dice la sierva del Señor. Pero mire la promesa: pero en ese tiempo será libertado ¿quién? Tu pueblo. En ese tiempo Dios libertará a tu pueblo, dice, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? ¿O será el libro de la iglesia? No, hermanos, acordémonos que la iglesia va a ser que diezmada. Eso lo leíamos ahora 8 días, ¿no es cierto? El Señor primeramente diezma el mundo. Cuando ustedes y yo salimos a hacer la obra misionera, Dios está diezmando al mundo. Aquellos que no quieren aceptar el mensaje llega a todas las personas, pero solamente aquellos que lo aceptan, Dios los trae ¿a dónde? A la iglesia. Y aquí comienza a trabajar con ellos, a darles el mensaje. Cada vez que un predicador está dando el mensaje de Dios, está dando el mensaje para que nosotros cambiemos. Pero finalmente la iglesia va a ser ¿qué? Diezmada también. Tremendo, hermanos. Eso como que a veces nos desanima un poco, ¿no es cierto? Pero no debemos perder de vista la misericordia de Dios. Leamos y estudiemos con detenimiento, dice allí el Señor. Con detenimiento del libro de Daniel, aunque debe ser estudiado todo, pero dice que leamos con detenimiento, especialmente ¿qué capítulo? El capítulo 12 de Daniel. ¿Y por qué? Dice que es una advertencia para todos, que todos necesitamos comprender antes del tiempo del fin. Todos necesitamos comprender especialmente lo que está registrado allí en el capítulo 12 del libro de Daniel. Tremendo. ¿Y qué tiene relación allí con eso? ¿Qué figura aparece allí? Allí encontramos las 5 vírgenes fatuas, que aunque estaban allí en el grupo de las 10 vírgenes del tiempo del fin, pero 5 como que no se preocuparon por hacer aquella preparación personal de preocuparse por la venida del esposo. Dice que debemos recordar la experiencia de las vírgenes fatuas, que solamente se interesaron en su preparación cuando llegó el esposo. Pero ya era demasiado tarde, hermano. Eso lo pueden encontrar ustedes allí en el Evangelio según San Lucas y Mateo y otros evangelios de pronto que yo no recuerdo esta mañana, como el libro de Marcos y Juan. Entonces, dice que debemos recordar la experiencia de las vírgenes fatuas, que solamente se interesaron en su preparación después de que llegó el tiempo, de que llegó el esposo, cuando ya fue demasiado tarde, es decir, después de que se terminó el tiempo de gracia, hermanos. Después de que terminó el tiempo de gracia, entonces sí quisieron buscar al Señor cuando era demasiado tarde. Si nosotros hemos observado cuál fue la situación de los que vivieron en el tiempo no de Sodoma y Gomorra, sino en qué tiempo piensan ustedes. El tiempo del diluvio, hermanos, cuando Noé les predicaba que se prepararan porque iba a venir una inundación tremenda que iba a inundar a todo el planeta y que solamente se salvarían aquellos que entraran al arca, pero no le creyeron. Algunos decían, como dicen algunos hoy, vamos a esperar a ver si es cierto para ver, entonces sí me preparo, pero ya será demasiado tarde. Cuando comenzó a llover, entonces sí llegaban ¿a dónde? Al arca, y le decían, Noé, ábranos la puerta,
que ahora sí queremos entrar, pero ¿quién había cerrado la puerta? Dios. Había cerrado la puerta Dios tiene la llave. Y allá en Apocalipsis dice que Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno puede abrir. ¿Qué piensan ustedes si Noé hubiera tenido la llave y viniera su vecino a golpearle la puerta? Él le hubiera abierto, ¿cierto? Porque como humano le hubiera abierto la puerta. Podía ser a su madre, su hermano, su hermana, qué sé yo, pero él no podía abrirle la puerta, hermanos. Y se ahogaron todos los que no estaban dentro del arca. Lo mismo sucederá en el tiempo del fin, conforme está registrado allí. Miremos a ver, el último libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el último libro del Nuevo Testamento? Apocalipsis. Dice que este libro está lleno de verdades que necesitamos entender, dice la sierva del Señor. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Ahora el pueblo de Dios debe estudiar con diligencia esta profecía y entenderla claramente. Por eso, hermano, estas clases son importantes. Yo me he beneficiado mucho, hermanos, con este estudio. He aprendido muchas cosas y quiero compartirlas con los hermanos. Apocalipsis no encubre la verdad, ella nos abre las puertas. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la revelación de ¿quién? De Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo lo que debe suceder pronto. La revelación, hermano. El libro de Apocalipsis nos revela cosas que nosotros no nos imaginamos y necesitamos entender. Bueno, ¿qué más encontramos allí? Dice que los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden y deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. No deben estar por allá. No, dice, el primer lugar deben ocupar en nuestra mente. Y será tiempo de angustia, dice otra vez allí, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos que fueran a predicar? Y ellos fueron y vinieron pero felices. Yo me imagino de ellos el gozo que experimentaban de ver, dice que aún hasta los mismos demonios se les sometían. Pero el Señor, ¿qué les dice? No os gozáis de esto, gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ese debe ser el gozo, hermanos, de cada uno de los hijos de Dios. Que nuestra vida sea tal que nuestro Señor nos tenga en cuenta para que nuestro nombre esté registrado en el libro de la vida del Cordero. Si alcanzamos a estar registrados allí, hermanos, está ganada ¿qué? Está ganada la victoria. La lucha ha sido ganada por cada uno y ha sido derrotado nuestro adversario. Porque Satanás, hermanos, lo que quiere es precisamente desequilibrar nuestra fe, que nos sintamos como inseguros y que de pronto, como se dice vulgarmente, tiremos la toalla. El tema debiera mantenerse delante de la gente. Uy, aquí está hablando de quiénes. El tema debiera mantenerse delante de la gente. ¿Y quiénes son los que exponen la palabra de Dios desde este lugar? Los pastores. Comenzando con los pastores, son los que primero deben interesarse en predicar estas cosas. Los ancianos de iglesia y cada uno de los que figuran en la lista de la predicación. Dice que estos temas deben mantenerse delante de la gente. Hay otros temas que, aunque son necesarios, no son primordiales. No son de vital importancia. Pero estos temas que se relacionan con nuestra vida presente, con la vida futura, deben mantenerse en la mente. Dice, hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es deber de los centinelas, es decir, está hablando aquí de quiénes, de los pastores
y de los ancianos. Pero ¿será que los viejitos? ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos de iglesia. Los ancianos de iglesia y los pastores. Y también dice que los laicos, los que no son ancianos ni son pastores, pero son designados para que compartan con la iglesia y con las personas desde este púlpito la palabra de Dios. Y siempre que vamos a dar un estudio bíblico, debemos llamar la atención a las personas sobre la necesidad de prepararnos, porque el tiempo de crisis está a las puertas. Dice, alce la voz los centinelas ahora. ¿Cuándo? Ahora. Y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. ¿Por qué tienen tanta responsabilidad en esto los ancianos? A ver, un hermano que tenga, dímenle allá. Hechos 20:28. Y la va a leer allí en voz alta. Hechos 20:28. Yo sé que de pronto algunos hermanos, de pronto esta mañana una hermana decía, allá en la otra iglesia, decía, yo leyendo este libro como que me desanimo y como que quiero no leerlo más. Claro, porque es que contiene unos temas precisamente como que tocan con nuestra personalidad y como que nos hacen desanimar. Es que yo no voy a alcanzar, yo no voy a poder. Pero no, hermano, Dios lo hace porque nos ama y quiere que cambiemos, quiere que nos pongamos a tono con su santa voluntad. ¿Ya lo encontró, hermana? Léalo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Cómo así por obispo? Obispos son los ancianos. Para asentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. No está hablando de los obispos de la iglesia católica, ¿no? Bueno, pero le pregunto que Sí, no, los obispos son los ancianos de la iglesia. Dice el Señor allí, dice, por tanto, preocúpense por ustedes, por su vida personal, su espiritualidad y por toda la iglesia, la cual el Señor ha puesto bajo vuestra responsabilidad, para que la orientéis, para que la amonestéis. Precisamente el deber de los directivos de la iglesia es este, hermano, mostrar estos temas que son de vital importancia, porque de ahí depende que muchos hermanos de pronto no saben las cosas. Hay hermanos que no tienen de pronto estos libros, no los tienen, o hay hermanos que no saben leer, no tienen acceso a la palabra de Dios en sí. Y el Señor ha puesto a ciertas personas en la iglesia, ¿para qué? Para que sean los centinelas, para que sean los orientadores. Dice que mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética, en qué parte de la historia nos encontramos. Miremos la siguiente imagen, hermanos. ¿En qué parte de la historia nos encontramos? Recuerdan ustedes que ya el profeta Daniel se le mostró una imagen y aquí aparece, vea. ¿Ah? ¿Debemos preocuparnos por la cabeza de la imagen? ¿Por los pechos? ¿Por el vientre? ¿Por las piernas y los pies? Ya eso es historia. Eso correspondía a los imperios de Babilonia, medos y persas, Grecia y el imperio romano. Ahora debemos preocuparnos en que por las uñas, estamos en las uñas de la estatua, hermano. Estamos en los últimos eventos, tremendo, hermano, en los últimos eventos de la historia de este mundo. Por eso nosotros debemos preocuparnos por estudiar estas cosas de vital importancia. Y aquí viene algo que ustedes de pronto no lo sabían, hermano. Dice, miremos acá, para que usted pueda entender 2 de Pedro 3:8. ¿Qué nos dice 2 de Pedro 3:8? Miremos todos los textos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para que el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
¿No entienden eso? Bueno, el Señor en su grande sabiduría estableció que un día representa para Dios 1000 años proféticos. Un día literal son 1000 años proféticos. Entonces está hablando del tiempo del pecado, Dice, miremos, que Jesús viene aproximadamente para el año 31. ¿Cómo así? ¿Cómo así, hermano? Dice, para que usted pueda entender 2 de Pedro 3:8, que Jesús viene aproximadamente, no estamos diciendo para esa fecha, sino aproximadamente. Puede ser un poquito antes o un poquito después, pero para esa fecha, hermano, se cumple la profecía, para el año 31. Entonces, dice, recomiendo que estudie el tema 15, fe en medio de la tormenta, de este temario, ¿no? Ustedes van a internet y estos temas se encuentran allí en internet, hermano. Estudien allí www.todoesjesus.com y busquen el tema número 15 y ahí habla de la semana literal. Entonces, según 2 de Pedro 3:8, la profecía se cumple aproximadamente para el año 2031. Estamos en el 2012, ¿cuántos años faltan? 20 años, hermanos. 20 años, pero ¿cómo así, hermanos? ¿Por qué lo decimos? Miremos lo siguiente. Dice aquí, no intento poner una fecha sobre la venida de Cristo. Al decir que en el año 31 no estamos poniendo una fecha, sino mostrar que su venida está cerca. Los eventos que están mostrando, hermanos, dice el Señor, cuando veáis suceder estas cosas, dice, cuando sucedan estas cosas, le dijo el Señor a los discípulos en el año 30, por ahí, le dijo a los discípulos, dice, cuando ustedes vean suceder estas cosas, que serán guerras, terremotos, hambre, pestilencias, la inmoralidad, dice, levanten la cabeza al cielo, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, y ustedes ven que ha sucedido que terremotos, hambres, pestilencias, carestía de la vida y algo más que no se ha presentado en esa época, que el calentamiento global. Es una de las señales tremendas que nos anuncian que la venida del Señor está más cerca, hermanos, de lo que usted se imagina. Entonces, dice, cuando vean suceder esas cosas, levanten la cabeza porque su redención está cerca. La fecha de los 6000 años de pecado, son 6000 años de pecado. Los hermanos que han tenido acceso al Espíritu, profecía lo saben. Comenzaron cuando Jesús dijo, para saber eso es como la fecha de los 2300 días. ¿Cómo se hace para saber cuándo? ¿Cómo se sabía? Porque entonces si no se sabía cuándo comenzaba, pues no se sabía cuándo se cumplía. Había que buscar la base. ¿Cuándo comenzó la fecha de los 2300 días? Esto para ilustrar, ¿no? Cuando Artajerjes dictó el decreto para la reconstrucción de ¿qué? De Jerusalén. En el año, ¿cuánto fue eso? 457, ¿no? 457 fue eso, hermano. Entonces, a partir de ahí comenzó a correr el periodo de los 2300 días. Ahora, aquí para saber cómo es la cosa de los 6000 años, hay que buscar la base. ¿Cuándo comenzó eso? Entonces, el Espíritu profecía, hermano. Yo no estoy hablando aquí a la loca. Yo estoy aquí basado en lo que dice la palabra del Señor. Dice, la fecha de los 6000 años de pecado comenzaron cuando Jesús dijo, cuando Dios dijo, primero, tú, Satanás, le herirás el talón. ¿A quién? A Jesús, y él te aplastará la cabeza. Dice la sierva del Señor que a partir de ese momento comenzó a correr el periodo de los 6000 años de pecado, hermano. Eso está en el Espíritu profecía. Segundo punto, cuando se realizó el primer sacrificio en el Edén. Cuando Dios dijo al hombre, el día que comas del fruto morirás. Y cuando se iba a dictar la sentencia, entonces el Señor ordenó a Adán y Eva que sacrificaran un cordero para
que muriera en lugar de ellos. Allí comenzó, hermanos, la fecha de los 6.000 años. Son 3 puntos. Primero, cuando dijo a la serpiente que ella le heriría el talón a Jesús, pero él le aplastaría la cabeza. Y eso sucedió cuando ¿sí? Bueno, ¿cuándo fue que Satanás le mordió el talón a Jesús y Cristo le aplastó la cabeza? Cuando murió en la cruz del Calvario. Murió en la cruz del Calvario. Vamos 2 puntos. Y el tercero es el siguiente: cuando Dios expulsó a Adán del Edén. Los 3 acontecimientos, ¿cuándo sucedieron? En un periodo de muchos años, entonces no podíamos saber. ¿Cuándo sucedió eso? Hermanos, hermanos en ella. Sucedió en un solo día. ¿Te recuerdan? En un solo día sucedieron las 3 cosas. Ustedes lo pueden estudiar ahí en Génesis capítulo 3. No solo sucedió en varios días, fue en un solo día. ¿Algún hermano quiere algún comentario? Bien, puede hacerlo para... Pues en realidad no ha estudiado esas partes con el espíritu de profecía, pero pues de pronto nunca relacionó esto en un mismo día, ¿cierto? Pero sacando la conclusión que a Satanás ese es el momento en que la mujer comete el pecado, entonces el Señor le dice esta promesa a quién, a Adán y a Eva, ¿cierto? Génesis 3:15. Génesis 3:15. Dice: enemistad pondré entre ti y la mujer. Enemistad pondré entre ti y la mujer. La siguiente era Jesús. Sí, la siguiente era Jesús. Y luego le dice a Satanás: tú le herirás el talón a la simiente de la mujer, pero él te aplastará la cabeza. Y él le aplastó la cabeza cuando Jesús murió en la cruz, cuando él dijo: consumado es. Hermoso, maravilloso, maravilloso. Y el segundo punto es cuando, primero ustedes notan, hermanos, allí vean, ustedes pueden leerlo. Génesis 3:21 le dice esa promesa. En Génesis 3:15. Génesis 3:21, el Señor hace que Adán sacrifique un cordero y con el cuero de estos animales les hace un vestido. En el mismo capítulo. Y el tercer texto está en el mismo capítulo, Génesis 3:23. Dice que el Señor los expulsó del Edén. Estos 3 eventos están citados, hermanos, en el Espíritu de Profecía. Mírenlo ustedes. Todo esto se realizó el mismo día en que Adán pecó. Puede leer Conflicto de los Siglos en la página 375, Deseo de todas las gentes 381 al 382, en la página 32 y la página 608. Conflicto de los Siglos 375. Ahí está, hermano, donde la sierva del Señor cita esas tres cosas que sucedieron, y a partir de ahí arrancan los 6.000 años de pecado, hermano. A partir de ahí arrancan los 6.000 años de pecado. Pero miren lo siguiente: los 6.000 años se dividen en 2 etapas. ¿Cuáles son las 2 etapas? 2 etapas. A partir de ahí, cuando Jesús muere en la cruz. ¿Cuándo murió Jesús en la cruz? El año 31. En el mes de abril. El 14 del mes de abril fue que Jesús murió en la cruz, del año 31. Tremendo, hermanos. Y entonces, si fue del año 31, ¿cuándo se cumplen los otros 2.000 años? Pues en el 31 del año 2031. Se cumplen ahí, hermano. No estamos diciendo que para esa época vendrá el Señor, no. Sino que es un punto de partida. Es un punto de partida. El Señor puede venir un poco antes o un poco después. Hermanos, en este tema, más adelante, vamos a ver
que el terremoto que sucedió en el Japón, esto es tremendo, hermanos, alteró 3 cosas. Es el terremoto más fuerte que se ha sucedido en la historia de la humanidad, terremoto del Japón. Corrió, yo le voy a anticipar esto, de pronto yo no puedo callar, corrió la isla del Japón, la corrió 2 metros. Segundo, alteró el eje del planeta. Y tercer punto importante es que ¿cómo es que ahorita ayer me recordaron allí que disminuyó el tiempo de los días? Los días se acortaron, hermanos. ¿Sabían ustedes eso? 3 cosas. Se corrió en la isla del Japón. Segundo, se alteró el eje del planeta Tierra. Y tercero, los días fueron acortados. Por eso digo, hermanos, que por eso no sabemos nosotros si el Señor venga precisamente el año 31, o venga antes, o vaya después. Pero el Señor dice que serán, ¿es qué? Acortados, no dice que alargados. Entonces el Señor puede venir un poquito antes. Hermanos, tremenda cómo se cumple la palabra del Señor. Entonces, bueno, ¿tengo más tiempo? Ahí son las 5 ya. ¿Dónde están los directores? Pronto me ponen bravos. ¿Dónde están los directores? ¿Perdieron? El canon de ustedes, no podemos venir a poner aquí una ley, ¿no? Hermanos, ¿cómo les parece, hermanos, el tema? Para mí, hermanos, esto es de vital importancia, hermanos, de vital importancia. Por eso nosotros debemos estudiar la palabra de Dios para saber en qué parte estamos viviendo en la historia de la humanidad. Que Dios nos bendiga, hermanos, es mi deseo. Si quieren, tenemos unos 5 minuticos para que pregunten y puedan contestar las preguntas pertinentes a esto, hermano. A ver. Hermano, yo iba a decir algo, por ejemplo, muchas personas dirán, pero el hermano que está poniendo ahí en fecha sabiendo que el día y la hora nadie lo sabe. Pero nosotros debemos de entender que ahí lo que dice la palabra de Dios es que el día y la hora no la sabemos. Pero más o menos la aproximación del año, sí el Señor nos da la forma para que salgamos de una fecha y podamos entender eso. Sí. Entonces no sea excusa para no creer que el Señor no lo Después de una corta temporada de descanso que hemos tenido, y en esta tarde quiero compartir con los hermanos un tema muy importante. Quiero decirles, hermanos, que gracias a Dios, por la gracia del Señor, la audiencia de personas en diferentes lugares donde están mirando esta página ha ido aumentando. Gracias al Señor. Ustedes que de pronto han tenido algún negocio, saben que al principio es poca la clientela que se tiene y pocas son las ventas, ¿cierto? Cuando ponemos una tienda, a veces decimos, voy a acabar con esto porque como que no se vende, pero deben tener un poquito de perseverancia, de paciencia, y veremos. ¿Qué se debe hacer antes de que termine la historia de este mundo? ¿Qué piensan ustedes que se debe realizar en el mundo entero antes de que termine el tiempo de gracia? ¿Cómo, hermana? La predicación del Evangelio. Eso es fundamental. Hasta que no se termine la predicación del Evangelio, no se terminará el tiempo de gracia y por ende el Señor no vendrá por segunda vez. Es importante, hermanos, que nosotros todos nos involucremos en esta obra de la predicación del Santo Evangelio, para que muchas personas
conozcan de la obra de salvación y se preparen para la segunda venida de Cristo. Dice aquí, hermanos, recuerden, hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Hay un día señalado, cuando el Señor dejará caer el incensario, no intercederá más por usted ni por mí, y se habrá terminado el tiempo de gracia. Terrible, hermano, será esa situación, porque a partir de ahí ya no habrá salvación para nadie. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Todo mundo, cada persona individualmente tendrá que tener la oportunidad de salvarse, tendrá que saber lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, y entonces la decisión ya habrá sido tomada. Entonces vendrá el fin, dijo el Señor allá en Mateo 24:14. La profecía se está cumpliendo rápidamente, hermanos. Mientras que nosotros estamos aquí sentados, hay hermanos en todo el mundo predicando el evangelio. Esta mañana allá arriba en la otra iglesia invitaba a algunas hermanas para que nos acompañaran, y decían: hermano, no puedo ir porque tengo que visitar a X y a qué persona. Y así como esas hermanas me respondían, hay muchos hermanos en todo el planeta, en 245 países, que es lo que forman el planeta Tierra, están involucrados en esta obra. Y lentamente el evangelio va cubriendo, hermanos, el territorio mundial. Dice que debería decirse mucho, pero mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Desde este lugar, cada predicador debiéramos inculcar la importancia que tiene de que cada uno de nosotros prediquemos la palabra del Señor, porque el tiempo va transcurriendo. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. A veces nosotros no pensamos en la importancia que esto tiene, hermanos, la importancia que esto tiene, pero cada uno tiene que tomar la decisión por sí mismo. Bueno, ¿qué hago yo? Porque esto ya se acabó, el tiempo de gracia se termina y yo tengo que decidir qué será de mi vida en el futuro. Aquí aparece una imagen hermosa. Dice que debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. ¿Cuál tema? El tema de la preparación para la vida eterna. El hecho solamente de que el día del Señor vendrá repentina e inesperadamente debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias, ante la feligresía, hermanos. Muchos de nosotros nos conformamos solamente con venir al culto el sábado, ¿sí o no? Y creemos que con eso estamos cumpliendo. Eso es parte de la obra, hermanos, nuestra preparación individual. Pero tenemos que acordarnos que hay mucha gente fuera que no conocen, inclusive muchos hermanos que están dormidos y hay que despertarlos, hay que pegarles un sacudoncito para que tomen conciencia. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma. ¿A quiénes? A cada alma individualmente. Dice la palabra del Señor que nadie se considere libre de peligro de ser sorprendido. Estas son partes del espíritu de profecía. Que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido. Tremendo. Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. ¿Cuál evento? El evento de la segunda venida del Señor. Los imperios anteriores ya se cumplieron y estamos en las uñas ¿de qué? De la imagen. Recuerda que esto lo estudiamos ahora el día, ¿no? Al rey Nabucodonosor le fue mostrada una imagen, y en esa imagen estaba representado a partir de él los imperios mundiales hasta el fin de la historia de la humanidad. Y ya estos imperios transcurrieron, hermanos, estos imperios transcurrieron. Entonces,
manteniendo los eventos futuros en su debida perspectiva. Hay que ponerlos en su debido lugar. No estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro. Eso lo dice la sierva del Señor. Pero sí sabemos que este es un tiempo cuando debemos velar y ¿qué? Y orar, porque el gran día del Señor está cerca. Ahí encontramos en la imagen algunos hermanos ahí de rodillas, orando al Señor, pidiéndole no solamente por ellos, sino también por el resto de hermanos y por las personas que no pertenecen todavía al pueblo de Dios. Nota, si esto lo dijo la sierva del Señor en ese año, ¿en qué año, hermanos? En el año 1901 dijo ella estas palabras. ¿Qué diría ahora cuando han pasado 110 años? ¿Qué diría la sierva del Señor si ella viniera en este tiempo, hermanos? Y de acuerdo a las profecías, cada día estamos más cerca de la venida del Señor. Han pasado 110 años desde que ella lo dijo. ¿Qué lo diría si viniera en este tiempo a predicarnos? Miremos este dato tan importante. La marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. Joyas de los Testimonios, segundo tomo, página 371. Esto fue escrito en el año 1900. Cuando el Señor da detalles acerca de profecías que sucederán, Él da unas especificaciones y los hombres le dan vueltas y por aquí y por allá para darle otra interpretación diferente. Pero el Señor nos dice claramente lo que sucederá. Satanás, para desordenar a la humanidad o para desorientarla, le ha hecho creer que la marca de la bestia es algunas de las imágenes que aparecen allí. ¿Como cuáles, por ejemplo, hermano? ¿Qué quiere decir esto? El código de barras. ¿Notan ustedes? Muchas de las iglesias interpretan que la marca de la bestia es el código de barras que aparece en los precios de los diferentes artículos que se han inventado. Otros dicen que la marca de la bestia será un chip que se le va a colocar debajo de la piel de cada persona. Eso dicen, ¿cierto? Esa es la interpretación que le dan. Y otra interpretación que le dan, ¿cuál es? ¿Qué aparece allí? Y muchos le tienen miedo a esto y no quieren adquirirla porque dicen, no, yo no quiero tener la marca de la bestia. ¿Qué es esto? Yo no sé si ustedes lo tendrán, yo lo tengo, hermanos. Y pienso que el Meider también. ¿Cuántos de los hermanos tienen tarjetas de crédito? Ah, pues esto es una tarjeta de crédito, hermanos. Que dicen es el dinero plástico. Dinero plástico. Y muchas personas no quieren tener una tarjeta de crédito que dicen, no, es que esa es la marca de la bestia. Pero ¿qué dice la Biblia que es la marca de la bestia? Dice que es el 666 y que esa marca será impuesta ¿dónde? En la frente o en la mano derecha. Pero en sí, ¿qué es eso, hermanos? Entonces notamos que la Biblia es específica. Nosotros tenemos que conocer esos detalles para cuando llegue el momento no dejarnos desorientar. Como digo, algunos hermanos no quieren tener una tarjeta de crédito que dicen, no, yo no quiero tener la marca de la bestia. Pero no es eso. La Biblia dice específicamente, allá en Apocalipsis 13, más adelante vamos a ver esto más detalladamente. Dice aquí, pero Dios claramente dice que la marca de la bestia es ¿qué? La observancia del domingo, día instituido ¿por quién? Por la Iglesia Católica. Gracias. Démela. Hermanos, la marca de la bestia es la imposición de la ley dominical. El día domingo va a ser impuesto obligatoriamente en todo el planeta. Y entonces el que no reciba la marca de la bestia, ¿qué pasará?
Va a ser perseguido, hermanos. Mientras que el sello de Dios está donde, en su santa ley. Eso está allá en Isaías 8:16. Pues, hermanos, sería bueno que leyéramos esto, hermanos. Allí dice claramente que el sello de Dios está en su santa ley. Isaías 8:16. Está en Ezequiel 20:20. En Apocalipsis 12:17 y 14:12. Allí dice estas cosas específicamente. La palabra de Dios no nos engaña. La observancia del sábado instituido por Dios es su santo sello. Es su santo sello. Allá en Apocalipsis capítulo 7, el Señor dice que ordenó a un ángel que no permitiera que se desataran los vientos hasta que ¿qué? Hasta que sellaran a los siervos de Dios, donde en sus frentes. Ese proceso de sellamiento Dios lo realiza en el mundo para hacer una diferencia entre los que aman a Dios y los que no le aman. Y esa diferencia está instituida en la observancia de su santo día de reposo. El domingo es un día instituido por el hombre, pero el santo sábado está señalado desde el Génesis capítulo 2, los primeros versículos, hasta Apocalipsis, hermanos. Aunque en Apocalipsis 22:14 no menciona el sábado, pero dice, bienaventurados los que guardan ¿qué? Sus mandamientos. Los que guardan sus mandamientos, habla en plural, y allí se está refiriendo también al sábado, aunque no lo mencione, pero se está hablando también del sábado, porque es un mandamiento de Dios. Miremos a ver, sigamos avanzando. Muchos apartarán su mirada muy lejos de los deberes actuales, del actual consuelo y de las presentes bendiciones, y pedirán prestados dificultades para la crisis futura. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Ustedes recuerdan que el Señor dijo en Mateo, dice, no os preocupéis por el día de mañana. Estamos pidiendo prestado para las dificultades actuales, las dificultades del futuro. Pero dice que no nos preocupemos por las cosas que vendrán. Dios para cada dificultad va a dar ¿cómo diríamos, hermano? Una salida. Una salida, eso sí. ¿No es cierto? Dios va a dar la salida para cada dificultad. Entonces no debemos preocuparnos por estas cosas. Precisamente, hermanos, en esta profecía Dios nos advierte lo que va a pasar para que nosotros no seamos sorprendidos y ya tengamos la salida. Dice, por eso Jesús, pensando en la crisis por la que tendría que atravesar el remanente en la crisis final, le dice a los que creen en Él, por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Hermanos, aunque nosotros no tengamos en cuenta, aquí están las tres cosas por las cuales se preocupa el ser humano, que es que el comer, el beber y el vestir. Son las tres cosas por las cuales el ser humano se preocupa. Pero dice, ustedes no se preocupen por eso. Yo me encargo de esa situación. Lo que ustedes tienen que hacer es que confiar en mí. Ese es nuestro deber, confiar en Dios. Dice además, no os congojéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué comeremos en el futuro? A veces he pensado en eso, hermano. Cuando venga el momento de crisis, ¿qué voy a comer yo? ¿Qué voy a beber? ¿O con qué me voy a cubrir? Dice, aquí está lo que el Señor dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Dios quiere que haya una diferencia entre su pueblo y los que no son su pueblo. ¿Ve? Pero si nosotros nos preocupamos, entonces estamos en el mismo terreno de ¿qué? De los que no creen en el Señor. Es decir, en el campo de los gentiles, dice acá.
que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester. No nos preocupemos, hermanos. Esperemos que para cada situación el Señor va a dar la solución, hermano. Miren que yo me impresioné, hermano, porque estos temas son un poquito largos, ¿no? Son 20 temas y apenas este es el primero. Son 20 temas. Y en el desarrollo de ese temario, hermano, descubrí cosas que yo prácticamente no había entendido, hermano. Por eso yo les invito para que ustedes asistan, hermanos, a estas conferencias y podamos entender muchas cosas. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué hará Dios en ese tiempo por sus hijos? ¿Qué hará Dios cuando falte qué cosa? Cuando falte el alimento. Dice que su pan y sus aguas serán ciertas. Larga serenidad de la promesa. Su pan y sus aguas serán ciertas. No sabemos qué clase de alimento, pero que va a haber comida, la va a haber. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué hará Dios, hermano, cuando falte el alimento? Cuando falte el techo, cuando falte el vestido, cuando falte el trabajo. ¿Qué hará Dios? Pero nosotros nos preocupamos, lógico que sí. Allá en 1 Reyes 17, 1 al 6, encontramos lo siguiente. A ver, uno que me lea allá. Y vino a él Elías palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Tremendo, hermanos. Lo que va a suceder ya sucedió. Y está registrado en la Biblia, hermano. En su Biblia está registrado eso. Ya sucedió. Y en aquel momento, cuando dejó de llover durante 3 años y medio y escaseó el agua y comenzaron a faltar los alimentos y los animales se morían, y se morían los que no creían en Dios por falta de alimento, el Señor tenía una solución para su siervo. Le dice el Señor: huye allí, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Al oriente, hermano. La parte del oriente es muy importante que nosotros la tengamos grabada en nuestra mente. ¿Qué significa? Más adelante vamos a mirar esto. Dice: y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Allí tenía la solución Dios para alimentar a quién, a su siervo. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos. ¿Ustedes le recibirían carne a un cuervo para comérsela? Yo de pronto lo dudaría. Imagínense ustedes. Pero Dios tenía provisión para alimentar a su siervo en este momento de crisis, en este momento de tremenda necesidad. Y Dios allí lo alimentó ¿durante cuánto tiempo? 3 años y medio. Durante 3 años y medio, no, ¿cierto que sí? Esto es lo que dice la Biblia. Dice: y él me hizo conforme, dice, y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Dónde está el secreto para resolver la situación? La obediencia. La solución está en obedecer, hermano. Si usted y yo no obedecemos la palabra de Dios, no crea que va a recibir la bendición. No la vamos a recibir, porque el secreto está en la obediencia. Dice, pues se fue. ¿Quién se fue? Elías. Y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿De dónde traería? La Biblia no dice, allí no nos dice de dónde sacaban los cuervos la carne y el pan. La Biblia no dice, pero el espíritu de profecía lo explica, ¿cierto? Pero no lo vamos a expandir en eso, sino que lo importante en este caso es que Dios le tenía resuelta la situación para alimentar a su siervo. Y no dice la Biblia que pasó un día Elías sin recibir el alimento. Dios lo protegió.
Note que la solución está en 2 puntos. ¿Cuáles 2 puntos serán? Vamos a ver qué dice. El no preocuparse por la crisis que vendrá, porque Dios proveerá. Primer punto, no preocuparse por la crisis que va a venir. Esto va a llegar, hermanos, porque está profetizado. Está profetizado. Y segundo punto, ¿cuál es? Obedecer fielmente a la palabra de Dios, como lo hizo ¿quién? Elías. Cuando hacemos esto, Dios hace su parte. ¿Cuál es la parte suya y la mía? Obedecer. No preocuparnos y obedecer. Sí, hermana, obedecer, no preocuparse. Esa es nuestra parte. Pero nosotros hacemos lo contrario, ¿no es cierto? En lugar de no preocuparnos, que nos preocupamos. Y en lugar de obedecer, ¿qué hacemos? Desobedecemos. Bueno, estamos aprendiendo, ¿no es cierto? ¿Qué hace Dios cuando algún recurso se agota? ¿Qué hace Dios? ¿Usted cree que Dios, ¿y ahora qué voy a hacer para ayudar a Cecilia? ¿Qué hago yo para ayudar a Anderson? A Zoila. ¿Qué hago yo para ayudar a Miriam? ¿Usted cree que Dios se mete en problemas? Dice que pasados algunos días se secó el arroyo. Dios le había dicho a Elías, huye al arroyo.